Continuamos hablando de la inteligencia humana, que siempre ha sido colectiva y en ningún sitio se ve tan claro como en la ciencia, donde los investigadores caminan a hombros de gigantes sobre el conocimiento de todos los que les precedieron. Pero, ¿qué ocurre cuando esa inteligencia colectiva se encuentra con la inteligencia artificial? Para hablar de esto contamos hoy con Elena López, directora gerente de la Fundación Dialnet, y Arsenio Escolar, editor de Archiletras y presidente de Clave. Como moderador está en esta ocasión Darío Pescador, editor de Cuo. Así, ¿no? Sí, por favor. Muchas gracias. Lo de la foto no estaba previsto. Lo de que este espacio fuera tan catedralicio y tuviéramos esta reverberación tampoco. Yo creo que nunca me he sentido tan imponente hablando en un sitio. Muchas gracias, queridísimos hermanos. ¿Os creéis muy inteligentes? Yo también me miro al espejo y digo, bueno, no tengo un premio Nobel, pero más que la media sí, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta esa estadística que dice que el 80% de los conductores piensa que conduce mejor que la media. El problema que tenemos los seres humanos es que individualmente somos bastante tontos. Y si hemos sobrevivido como especie es gracias a que nuestra inteligencia es más colectiva que individual. Depende de lo que hemos aprendido de los demás, de los que vinieron antes, depende de lo que hablamos, comunicamos con los que vivimos. Y en el caso de la ciencia esto se lleva al extremo. La ciencia es un método de generar conocimiento que depende de forma vital de lo que ya se ha hecho antes. La frase de ir a hombros de gigantes es absolutamente cierta. No podríamos tener ninguno de los avances actuales si no fuera por los científicos que vinieron. El problema es que la ciencia, que se basa en la comunicación a través de los estudios científicos y las publicaciones científicas, está publicando por encima de sus posibilidades. Si en 2000 había más o menos un millón de estudios científicos publicados al año, en 2015 ya eran 2 millones al año, en 2025 estamos en 3,5 millones al año de estudios científicos. Por mucho que queramos, no hay inteligencia humana ni colectiva capaz de absorber esa cantidad de información. Y entonces necesitamos, de alguna forma, la inteligencia artificial para que nos haga de becario y sea capaz de leer todo eso que se está produciendo y tener algún sentido. Lo que pasa es que este becario también escribe. Se calcula que un 17% de las publicaciones científicas han sido generadas con una inteligencia artificial de alguna forma. Y esa es mi primera pregunta para Elena. ¿Qué hacemos en este escenario donde, por un lado, necesitamos la inteligencia artificial y, por otro lado, la inteligencia artificial se nos está comiendo la merienda? Bueno, es un melón tremendo, Darío, lo que acabas de abrir. Revisando un poco también datos, ayer por la mañana, en el 2023 se retiraron más de 10.000 publicaciones científicas por efectos derivados directamente de la mala utilización de la IA, bien sea por usos fraudulentos en la revisión por pares, que ya saben ustedes que las publicaciones científicas están sometidas a la revisión por pares, por colegas, por científicos reconocidos. Ojalá el periodismo funcionara así, ¿eh? Bueno, y todo en general. O bien porque directamente, como comentaba Darío, se generan automáticamente con IA. Y no crean que son publicaciones en editoriales con poco prestigio, sino todo lo contrario. Simplemente al año siguiente en Nature se retiraron 3.000 publicaciones. Entonces estamos ante un problema global importante. Es un riesgo claro. Más o menos la tasa supone un 0,2% de lo que se publica anualmente, que es una tasa, yo creo que significativa en una materia tan importante como es la ciencia, ¿no?
¿Esto significa que no debamos utilizar la inteligencia artificial? Rotundamente, no. La persona que estaba antes en la mesa anterior ha hablado de la revolución industrial y que supuso una gran revolución que no fue fácil, y yo creo que coincido con él y he leído el mismo libro, en exactamente el mismo punto, ¿no? Los cambios son complicados, el ser humano nos cuesta y el problema es que los cambios son muy rápidos. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que debemos hacer es abrazar esa IA pero utilizarla bien. ¿Y qué necesitamos para utilizar bien la inteligencia artificial? Hablando de publicaciones científicas. Pues yo creo que lo que necesitamos es que haya corpus estructurados de una manera adecuada, que estén bien puestos los metadatos, que se identifique perfectamente quién es el autor, de dónde procede, cuáles son sus identificadores, cuáles son las citas, de dónde son las citas. Solo así los científicos van a poder utilizar la IA como una herramienta, porque al final no tiene que dejar de ser eso, una herramienta. Por ejemplo, ¿para qué? Pues para ayudarles en sus procesos de investigación, para ayudarles a encontrar investigadores relevantes que estén trabajando en aspectos que a ellos les interese, para buscar colaboraciones, para, por ejemplo, buscar nichos de investigación que a lo mejor a simple vista no es posible. Un dato, por ejemplo, en Dialnet llevamos trabajando 25 años con publicaciones científicas. E indexadas en nuestros propios sistemas, aunque trabajamos con más publicaciones, tenemos aproximadamente 10,5 millones de publicaciones, de todo tipo, muchas tesis doctorales, muchos artículos científicos, actas de congresos. Tú ahí puedes hacer mapas de conocimiento, pero una sola persona, si se quisiera leer todo lo que hay en Dialnet, pues necesitaría algo así como 30.000 años a razón de un artículo al año. Es imposible, es inviable. También comentaban en la mesa anterior que la IA nos da esas herramientas para entender, ¿no? Entonces, si tenemos una IA que lee sobre datos estructurados, confiables, verificables, trazables, que sepamos de dónde saca la IA esas conclusiones, yo creo que podemos confiar en ella. ¿Para qué más cosas sirve? Pues sirve para precisamente esa revisión por pares que hace que se quiten documentos científicos de las revistas. A lo mejor muchas veces el cuello de botella es precisamente que hay muchos documentos y hay pocos revisores, pues que nos ayude el propio sistema a saber quiénes son las personas expertas en determinadas áreas para poder hacer revisiones. Las editoriales iberoamericanas suelen utilizar más o menos el teléfono. Se hablaba de que no se utiliza el teléfono. Oye, necesito que me eches una mano para hacer una revisión en este documento. Yo creo que tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que ser capaces de pivotar y utilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Y para eso necesitamos infraestructuras que sean fiables, lugares en los que sepamos que está la información de una manera transparente, abierta. Esa inteligencia colectiva, me lo vuelvo a traer al modelo de Dialnet. ¿Cómo hemos indexado 10,5 millones de documentos? Pues evidentemente las 30 personas que estamos trabajando no. Trabajamos con una red de 190 universidades, bibliotecas y demás que nos ayudan a indexar todo ese contenido. Y eso es lo que nos permite avanzar y hacer más cosas que luego hablaremos, que seguro que viene al caso. Muchas gracias, Elena. Arsenio, vamos a hablar de la lengua. De la lengua. Porque la ciencia... Todo es lengua. Todo es lengua y la ciencia por necesidad requiere que los científicos se lean y se entiendan entre ellos. Y además también hay un lenguaje de la ciencia que está muy definido, muy estructurado. Para quienes no tengan costumbre, leerse un paper científico es aburridísimo. Es lo contrario de una pieza periodística y, por supuesto, muchísimo menos de una novela. Cuando hay un estudio que dice estudio narrativo, entonces respiras un poco, pero también es un tostón. Pero lo que ocurre es que esta necesidad de que los científicos se entiendan y se comuniquen ha terminado en que el inglés ocupa el 98% de las publicaciones científicas. ¿Cómo compaginamos lo que se publica en ciencia en español con esa necesidad de tener una lengua franca para la ciencia? Pues lo primero, constatar que la realidad es así. Lo segundo, no resignarnos a que siga siendo así, ¿no? La IA, lo estamos viendo estos días, lo estamos viendo en muchos foros como este, yo creo que está suponiendo un elemento transformador bestial, de un impacto similar al que pudo tener el primer Internet de los años 80 del siglo pasado, ¿no? A lo mejor hay que aprovechar esa oportunidad para que el español, una lengua que es la segunda lengua más hablada en el mundo, con 600 millones de hispanohablantes,
de los cuales 500 de ellos, más de 500, es su lengua materna, y los otros 100, atención, es una lengua aprendida o heredada de generaciones anteriores, tengamos también la ambición, esa comunidad de hispanohablantes, de que también se haga investigación y publicación en revistas científicas en español. Yo en el mundo de las revistas científicas soy muy nuevo. Lo principal de Archiletras no es Archiletras Científica, es Archiletras a secas, que es una revista de divulgación. Pero sí, desde el primer día tuvimos claro que queríamos tener una revista de investigación, que es esta que tengo aquí, Archiletras Científica, que tiene mucho valor para nosotros. Primero, nos da una entrada a la comunidad académica que con la divulgación es difícil tener. Segundo, le damos a nuestros clientes de todo tipo, me refiero desde los lectores hasta los anunciantes, unos soportes que no son abundantes en nuestro mercado. La nuestra es una publicación especializada precisamente en lengua, no en lengua española, en lengua en general. O sea, Archiletras Científica dice debajo revista de investigación de lengua y letras. Al principio dedicábamos tanto a la lengua como a la literatura, pero ahora dedicamos más a la lengua que a la literatura. ¿En qué idioma está esto? En español. Pero reconocemos que el mundo de la investigación científica es un mundo en inglés. Absolutamente todos nuestros artículos, sí, son aburridas, son aburridas, son aburridas. Tienen el abstract en inglés, o sea, el resumen está en inglés. Creemos que sí, tiene que ser así. Pero vuelvo a tu pregunta, no hay que resignarse. La realidad es que la inmensa mayoría de lo que se publica de investigación científica se hace en inglés, pero la oportunidad de la IA puede suponer algún cambio en esas tendencias. Creo que habría que hacer todo lo posible para hacer investigación y publicaciones científicas en español, el segundo idioma del mundo. ¿Puedo intervenir? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros ya sabéis que en estos años Dialnet tuvo su origen como la creación de una hemeroteca. Somos el portal bibliográfico de artículos científicos en español más grande del mundo, pero eso no significa que los 10,5 millones de artículos científicos estén en español. El 65% sí, que bueno, puede ser un dato sesgado. A raíz de eso hemos sido capaces de generar un ecosistema de productos y damos servicio a universidades con sistemas de información científica. Eso significa que recogemos en un único punto de acceso toda la producción científica de una universidad. Y la producción científica de una universidad, el investigador publica en lo que quiere. Datos de 30, trabajamos con el 60% de las universidades públicas, con lo cual tenemos volumen, podemos extraer conclusiones. En las 30 universidades públicas que trabajan con nosotros, más o menos son unos 3 millones de publicaciones, más o menos. De esos 3 millones de publicaciones, el 50% son en español, con lo cual quizá sí que hay una tendencia. Entonces, esto te incita a pensar, ¿no? Y a llevar un poco el tema un poco más allá. ¿Por qué se publica mayoritariamente en inglés? Porque los investigadores son evaluados. ¿Cómo han sido evaluados? Con métricas que elaboraban grandes editoriales anglosajonas. Y esas métricas que elaboraban grandes editoriales anglosajonas se basaban en citaciones recíprocas entre investigadores. Si esos investigadores están publicados mayoritariamente en inglés, el investigador iberoamericano se ve obligado a publicar en inglés. Entonces, al final ¿qué hace falta? Pues hace falta dar visibilidad a la publicación científica en español para que los investigadores se puedan citar en su idioma materna. No tiene sentido hacer un estudio, por ejemplo, de análisis de género en México en inglés. Tendrás que hacerlo en español, que es de lo que se está hablando, ¿no? Pues de eso va, yo creo, el tema del idioma. Precisamente quería preguntaros por el asunto de las citaciones, porque las citaciones son, para quien no esté familiarizado, es la moneda de cambio de la publicación científica. Cuando tú vas a hacer una búsqueda, las publicaciones científicas que aparecen primero son las más citadas y es una forma de democracia y de meritocracia, porque se supone que quienes se citan entre ellos son los propios científicos de ese campo. Pero sí que existe este sesgo. El publicar en inglés hace que suban tus citaciones porque estás haciendo que más científicos tengan acceso a citarte. Quería también darle la vuelta. Ahora mismo, con los motores de IA generativa,
a la IA le da igual en qué idioma está escrito el artículo. Total. Y te va a citar artículos en cualquier idioma porque los puede leer y los puede citar en cualquier idioma. Así que estamos al Los final puede leer, de los esto. puede citar y los puede traducir. Exactamente, los puede traducir inmediatamente. Lo encuentro todos los días. El otro día la IA me mandó un artículo con el título en inglés, pinché y estaba todo en coreano. Entonces, claro, se ha leído el artículo en coreano y me ha dado las conclusiones del artículo en coreano, aunque la citación estuviera en inglés. Esto es, por un lado, una oportunidad y, por otro lado, será la forma de finalmente salirnos de ese sesgo de las citaciones. Sí, por eso apuntaba yo al principio eso, ¿no? La IA es una oportunidad para este tipo de publicaciones, sin ninguna duda. ¿Va a llegar a ser el aspiracional que debiera movernos a nosotros? Pues no lo sé, lo ignoro, pero yo creo que no debemos resignarnos, que debemos intentarlo. No es el principal problema, en mi opinión, que hay ahora, ¿no? Con las revistas científicas. Sabéis todos, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, que hay una tendencia creciente a crear también contenidos con inteligencia artificial disfrazados de investigación, que no lo son. Hay una tendencia a aprovecharse de herramientas de inteligencia artificial y de cosas similares para fomentar las granjas de enlace, con lo cual te estás a ti mismo autocitando y elevando el ranking para las búsquedas. Y todo eso son problemas reales. Hay también mucha polémica, que lo sabréis todos, sobre si el sistema vigente, que en la mayoría de ellos los que escriben, los investigadores que escriben en las revistas científicas pagan, no cobran por ser publicados, porque les interesa mucho, porque eso mejora sus capacidades de empleo y de reputación en su ámbito. Es así, ¿no? Sí, eso entronca perfectamente con cómo son los sistemas de evaluación ahora mismo, que también es cierto que está habiendo una evolución. Ahora la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Española está fomentando, bueno, en un movimiento internacional que hay, ¿no? Está fomentando un poco el que el modelo transicione y sea un poco más independiente de esas citaciones, porque efectivamente pues hay cosas extrañas, ¿no? Y que sea el investigador el que tenga una narrativa mucho más clara acerca de cuáles son sus méritos académicos. Pero está claro, vamos. Pero yo para mí, en serio, lo digo con total confianza, yo creo que la IA es una gran oportunidad. Sí, es una oportunidad que tenemos que utilizar y tenemos que ser capaces de darle buena materia prima. Y la materia prima para la IA es el dato. Y el dato tiene que estar bien, porque si no se lo va a inventar. Entonces necesitamos esa inteligencia artificial. También hay casos. También hay casos, claro. Pero necesitamos esa inteligencia artificial verificada con esa inteligencia colectiva humana que da el revisor, el que verifica que eso está bien. Decían que la cita era de Einstein, pero seguramente es apócrifa. Dígame en qué teoría se basan sus datos, ¿no? Justo al revés de cómo debería ser. Eso es. Quería aprovechar, es que os adelantáis a las preguntas que tengo, y esto habla de inteligencia colectiva y de inteligencia individual también. Quería preguntaros precisamente por este sesgo que tiene el sistema actual de publicación, que también entronca con el sistema actual de méritos en el mundo académico. Es publica, porque publicando vas a ganar puntos y ganando puntos vas a tener la plaza fija y después te van a hacer catedrático. Entonces, esto hace que la cantidad de las publicaciones aumente, la calidad baje. Y por otro lado, pues hay un monopolio de grandes empresas que publican estudios científicos que cobran a los científicos, a los laboratorios, por publicar, sabiendo que, bueno, si has publicado en Nature, en Cell, en Science, pues es más probable que o tu gobierno o tu empresa te den el presupuesto para seguir investigando el año que viene. El sistema, como siempre, de la ciencia es perfecto, lo malo son las personas. Y las personas son las que le dan la vuelta a las buenas intenciones. ¿Cómo podemos evitar este sesgo, el sesgo de la concentración de las publicaciones en manos de unos pocos y encima con peaje? Con infraestructuras. Tiene que haber infraestructuras abiertas, accesibles, independientes. Se ha hablado antes también de independencia. Si pueden ser públicas, mejor, para que nadie las controle y nadie pueda hacer
negocio con ellas. Al final, pagar por publicar, cuando te están financiando tu investigación desde un ministerio, desde la Unión Europea, en teoría no se puede. En teoría no se puede. En teoría no se debería, porque si la investigación está financiada con fondos públicos, los resultados de investigación tienen que ser accesibles y tienen que poder accederse por la sociedad, por una empresa, a menos que tú protejas el conocimiento vía patente o vía modelo de utilidad, que para eso existen, ¿no? Entonces, para mí la respuesta es clara, tiene que haber infraestructuras que no es que compitan. Al final, estas grandes editoriales tienen unos modelos en los que se han integrado verticalmente, han empezado con publicaciones, han hecho bases de datos, han construido métricas y ahora tienen grandes motores de IA que dan resultados, te cuentan el artículo, porque efectivamente es un rollo leerse un artículo de 50 páginas que a lo mejor no conoces nada, necesitas que te lo cuenten. Pues tienen ese tipo de cosas, te conectan personas, entonces al final ellos hacen negocio y es muy lícito. Por eso creo que la manera de salir tiene que ser facilitar que exista una infraestructura colaborativa, con una gobernanza compartida que permita participar en ello y que entre todos seamos capaces de construir algo que sirva y que realmente obedezca a los fines para los que tiene que ser la ciencia, ¿no? Que es para que la sociedad progrese y avance. Y también, si me dejáis añadirlo algo, intentar otro tipo de modelos. Yo, modestamente, la Archivetas Científica no solo no cobra a los autores, los paga. Claro. Cuando empecé a hacerlo, pues se quedaron todos asombrados porque era la primera vez de su vida, ilustres catedráticos y expertos en lingüística general, por ejemplo, que decían, pero ¿me vas a pagar por esto? Pues claro. Sí. ¿Y cómo me financio yo? ¿Y cómo pago yo la revista? Pues me he tenido que inventar también mis propios sistemas. Os traía esta no solo para hacer marca y para que os quedéis con la copla, sino porque una publicación que se titula, es un monográfico, Archivetas Científica lleva 14 números, sale cada 6 meses. ¿Vale? Los números azules son sobre lingüística y los números amarillos son sobre literatura. Siempre monográficos que decidimos el editor, o sea yo, con el director. Tengo 2 directores, un catedrático de la Universidad de Madrid para los números de la Complutense, para los números de literatura, Ángel Gómez Moreno, y una catedrática de la Universidad de Barcelona, Estrella Montoliu, muy conocida, para los números de lingüística. Él y yo, Ángel y yo, Estrella y yo, decidimos la planificación para los próximos 2-3 años. O sea, ¿qué temas hay que merece la pena que le dediquemos un monográfico? ¿Vale? Y hace, yo qué sé, 2 años decidimos que un tema posible era lingüística clínica. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso. Lingüística clínica se titula este que tengo aquí, Puente entre las humanidades y las ciencias de la salud. Un tema denso, pero interesante. Tan interesante que me fui a contárselo a quien creí en el mundo empresarial o en el mundo institucional que le podía interesar. ¿Y quién ha pagado esto? Fundación Lilly, una fundación de una farmacéutica que está interesada en este tipo de temas. ¿Ellos han intervenido algo en la selección de texto y tal? Absolutamente nada. Cuando nosotros tenemos el tema, bueno, no solo Fundación Lilly, la organización médica colegial. Claro que les interesa a ellos estos temas. Eso es una nueva manera de colaborar o de innovar en un mundo que hasta ahora estaba muy cerrado y que tiene estas grandes virtudes que las tiene, y estos grandes defectos o pequeños o medianos defectos que estamos señalando aquí. Yo creo que todo esto nos tiene que llevar también a que, si es posible hacer modelos como este, y no me va mal, no me quejo, no pierdo dinero con esta revista, pese a que se empeña Correos, no hay nadie de Correos por aquí, ¿no? en cobrarme. Tengo un problema con el papel, bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros? Todos tenemos un problema con los precios del papel, pero es que en el caso de estas revistas tenemos un problema con la distribución por el peso, porque si me paso de páginas, salto de tarifa de Correos y ya la última, y no quiero hablar mucho más de mi libro, Correos ha decidido que las revistas semestrales no son periódicas. Que hasta trimestral eres periódico, eres prensa periódica. Pero si eres semestral no eres prensa periódica, con lo cual te aplica otras tarifas. Un disparate.
Bueno, no me quiero desviar de lo que estábamos hablando. Hay que buscar modelos nuevos, hay que perfeccionar el modelo existente. Hay que independizar las fuentes de financiación de las viabilidades de las publicaciones científicas. La ciencia Hay lleva que enfrentándose intentar, con esto desde hace mucho tiempo, en realidad. porque Lili me pague a mí un dinero por meterle una modestísima página de publicidad en la contrapartida, en la contracubierta, que veis que solo es un logo, no es más. Y una faja, porque hicimos un acto de presentación en el Instituto Cervantes y regaló ejemplares a todo el que fue y le pusimos una faja. Porque hagan eso, yo no les doy la virtualidad de decidir, oye, y me tienes que meter 2 o 3 artículos de 2 o 3 científicos. No, van separados. Las decisiones editoriales van por un lado y las comerciales y de financiación del proyecto van por otro. Creo que esos son modelos diferentes. Tú no, Arsenio, pero existe el riesgo de que si dejamos que la viabilidad de las revistas científicas esté en manos privadas haya más conflictos de interés de los que ya hay con los estudios. Porque en los estudios sí que existen los conflictos de interés y al menos se tienen que declarar la mayor parte de las veces. Yo creo que Arsenio lo ha explicado muy bien. O sea, Yo no solo voy a privados, hago muchos proyectos de este tipo y donde con la Universidad de Sevilla estoy haciendo ahora un número de la científica. Con la Universidad de Salamanca hice otro y me aportaron dinero también. O sea, no son incompatibles. Estoy haciendo ahora otro número. Es que planificamos a largo tiempo, porque luego a cada autor buscamos uno por uno el especialista de lo que buscamos. No nos ponemos a navegar en inteligencia artificial a ver quién. No. Primero buscamos a alguien que sepa mucho de eso. Y a ese alguien le decimos, haznos un guión, ¿qué tendríamos? Y haznos un guión para 15 artículos muy sexudos y además muy pensados quién es el idóneo para cada uno de ellos. Pero imagínate que tienes un sitio al que preguntarle, porque tienes a todos los investigadores españoles. Ya lo sé, a vosotros sí os preguntamos. En Dianet, sí, claro. Pero no hace falta ni que nos llames. O sea, que tú tengas una herramienta y que le digas quién es el experto en lingüística y salud, por ejemplo, y te dice, en función de determinados parámetros que están configurados, te dice, pues es este, que no tienen por qué ser las citaciones en su gran mayoría, sino puede ser con quién ha colaborado, que yo creo que eso es muy interesante, con quién colabora alguien. Al final, dime quiénes son tus amigos, ¿no? Y a lo mejor te puedo contar. Y cuáles son las publicaciones que ha hecho para que tú le eches un ojillo, pero como te da una pereza del infierno leerte esas publicaciones que son muy sesudas, que te haga un resumen en tu lenguaje coloquial. Sí, eso es un buen uso de inteligencia artificial. Y como esa IA está entrenada con tus datos científicos, sabe hablar de ti, de tus datos, no te va a contar algo que se invente o cosas, alucinaciones, ¿no? Que es lo que se dice en terminología técnica. Entonces yo creo que todo es compatible, que hay que hacer un buen uso de la tecnología y que para eso necesitas datos, infraestructura y gente que esté detrás respaldando que los resultados que se están dando son correctos. Nos queda 1 minuto para cada uno de vosotros y esta era mi última pregunta, es ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién paga esta fiesta? ¿Cómo hacemos que la ciencia siga siendo libre de sesgo y sostenible? ¿Quién paga esta fiesta? Pues se ha hablado antes de modelos de negocio. Yo creo que todos estamos con esa guerra, ¿no? Nosotros somos una fundación del sector público, pertenecemos a una universidad con un patronato abierto en el que ahí está el Gobierno de La Rioja, está la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, la ANECA, está la Conferencia de Rectores, o sea, es como un patronato muy abierto, ¿no? ¿Cómo nos financiamos? Pues con prestación de servicios, pero a coste. No con beneficio. Al final, al ser una fundación, una organización sin ánimo de lucro, es lo que tenemos que hacer y es una lucha diaria. ¿Qué hacemos? Tecnología propia. No dependemos de terceros, con lo cual somos autónomos, que yo creo que la autonomía estratégica es clave. Se ha hablado de semiconductores, pero no, también en tu negocio es importante ser autónomo. Y luego, sobre todo, la confianza en esa red de colaboración que hay, de que eres un partner fiable, que no vas a comercializar sus datos en ningún sitio y que lo que haya ahí contenido pues es real y que puedes utilizarlo. En nuestro caso ya lo he dicho, es decir, ¿quién paga la fiesta de Archivo Científica? Pues los lectores, porque esta es de pago, se compra. Y vendemos unos cuantos, no voy a dar el dato, no sea que os animéis y me hagáis competencia. No, la competencia es libre, animaos. Los lectores, los patrocinadores de este tipo, que son a medida de una cosa muy concreta,
También los anunciantes convencionales, porque yo esta la comercializo también para publicidad y a veces me entran anunciantes, por lo que sea, entran también aquí. Anunciantes que no tienen nada que ver con la temática común o la temática específica de eso, y también con eventos. Alguien decía esta mañana, hacemos eventos de todo. Yo de todas las revistas de Architrace Científica hago un acto de presentación y procuro buscar un patrocinador. Y algunas veces lo consigo y otras veces no lo consigo. Pero sí, es un modelo nuevo. Pues para ser la excepción de este encuentro vamos a terminar con 1 minuto de sobra y no hay tiempo para preguntas porque eso nos iba a llevar otros 10. Así que yo creo que tanto Arsenio como Elena van a estar encantados de responder vuestras preguntas con un café y fuera. Muchísimas gracias.